Buenas tardes, el día de hoy vamos a dar a conocer nuestro artículo científico del curso de microeconomía con los integrantes del grupo Sheila Ari, Jennifer Cori, Leticia Choquesa, Glenny Marca y mi persona Ariane Woman. El título de nuestro artículo es El impacto de la recesión post-pandemia en el empleo, una perspectiva microeconómica de la oferta y demanda de trabajo en el entorno peruano. Como contenido tenemos una breve introducción pasando por algunos métodos, resultados y finalmente nuestras conclusiones. En la introducción tenemos un contexto pre-COVID hasta el año 2019. También tocaremos el tema de la crisis de la COVID-19 desde el año 2020 y también daremos a conocer algunos objetivos de estudio. Nuestro estudio se centra en el impacto de la crisis de la COVID-19 en el mercado laboral peruano. Es crucial recalcar y entender que la economía peruana, ya antes de la pandemia, desde el año 2017 hasta el año 2019, ya mostraba una moderación en el crecimiento y vulnerabilidad en el empleo. Al cierre de 2019, cerca de 700.000 peruanos ya buscaban activamente un trabajo. La COVID-19 generó choques muy severos y nuestro análisis se enfoca en esto mayormente, en el periodo de confinamiento estricto que va desde marzo hasta junio del 2020, para dimensionar de esta manera la magnitud de esta crisis. Buenas tardes. Tras una revisión exhaustiva de todos los artículos analizados, hemos podido identificar varios puntos claves en la información a través de las diferentes publicaciones. Nos han permitido identificar una clara divergencia en las elasticidades de la oferta y la demanda de trabajo en sectores. El impacto de COVID en el mercado laboral. Como pueden ver en el primer recuadro, se puede ver que en el 2019 no hubo alteración en la clase económicamente activa laboral. Muy al contrario, en el 2020 sí hubo una alteración por el cierre que hizo el Estado. Varias personas perdieron el empleo y no solamente fueron afectados las empresas formales, que está en el segundo recuadro, como pueden ver, sino también las empresas informales, ya que este impacto de recesión redujo las ventas y la producción esperada, lo que produjo que las empresas disminuyan su demanda de trabajo. Con respecto a la curva de la demanda y la oferta, la demanda de bienes y servicios, esta caída se redujo en el ingreso marginal del producto del trabajo de las empresas y a su vez causó el desplazamiento de la curva de la demanda de trabajo hacia la izquierda. Eso significa que incluso al mismo salario las empresas demandan menos mano de obra. La oferta de trabajo también experimentó un desplazamiento complejo. La necesidad inmediata de ingresos hizo que muchas personas que estaban inactivas regresaran al mercado laboral, lo que podría haber generado el desplazamiento de la oferta de trabajo hacia la derecha en algunos segmentos laborales. Respecto al equilibrio de mercados en competencia perfecta e imperfecta. La competencia perfecta es algo ideal para un Estado, ¿no? Donde las empresas no pueden influir en el salario de las personas, pero en nuestra realidad en el Perú estamos frente a una competencia imperfecta, donde las grandes empresas son las que dominan el poder laboral, ¿no? Se podría decir. La pandemia causó el cierre masivo de las pequeñas empresas, lo que fortaleció el mercado de las grandes empresas, o sea, de los oligopolios, que sobrevivieron gracias a las leyes y normas que el Estado dio, ya que las empresas pequeñas no tenían el capital suficiente para poder reactivarse, pero sí las grandes empresas. Aunque luego, después de varios meses, el Perú reactivó gracias a subsidios como el Reactiva Perú, que hizo que varias empresas no quiebren o que vuelvan otra vez a reactivarse y vuelvan a generar más empleo. Pero también esto de nuestra realidad es
también se dio gracias a la asimetría de información, a la mala asimetría, ya que no tenían claro las empresas cómo poder activarse, ¿no? La recesión post-pandemia nos obliga a reconocer que el mercado laboral peruano se ha movido aún más hacia estructuras de competencia imperfecta. La combinación de poder monopsonista en el lado de la demanda de trabajo formal y la presión salarial del sector informal ha ampliado la brecha salarial y ha perpetuado la ineficiencia generada por el desempleo y el subempleo. Bueno, luego pasamos a lo que es intervención estatal en el mercado de trabajo peruano durante la recesión. Esta crisis generó la mayor destrucción de empleo en nuestra historia. Durante el gobierno del presidente Martín Vizcarra y luego de Francisco Sagasti, implementaron políticas contracíclicas masivas, como lo que son subsidios al empleo, bonos universales, regulaciones rígidas y créditos garantizados, con el objetivo de mitigar el empleo y, a la par, mitigar y proteger el tema del empleo y mitigar el shock. Vamos por partes. Primero tenemos lo que son los subsidios al empleo, programas como Reactiva Perú y el subsidio al empleo formal. Redujeron la cuña fiscal que se tenía entre el costo laboral para la empresa y el salario neto del trabajador. Estos desplazaron la curva de demanda de trabajo hacia la derecha y así iban aumentando el empleo formal de entre 500.000 y 800.000 puestos, que iban elevando lo que son los salarios recibidos por los trabajadores, pero sin embargo generaron también un costo fiscal del 7% del Producto Interno Bruto y una pérdida irrecuperable de eficiencia cercana al 0,9%. Esto se debe a transferencias ineficientes, selección adversa y riesgo moral. Algunas empresas mantenían el empleo ficticio solamente para captar el subsidio. Segundo, tenemos lo que son las regulaciones rígidas, el salario mínimo vital, que representaba el 50-60% de la productividad media, y actuaron como piso salarial que iban desplazando la curva de demanda hacia la izquierda y desincentivando lo que son las contrataciones en sectores de baja productividad como comercio y servicios. A esto sumamos lo que son las indemnizaciones por despido de hasta 12 remuneraciones mensuales y restricciones a contratos temporales. Estas normas elevaron el tema del costo marginal de trabajo, incrementando la aversión al riesgo empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que la intervención estatal fue indispensable tanto para amortiguar el shock que se vivía y evitar el colapso mayor, pero de cierta manera su diseño rígido y poco focalizado que se tenía generó una distorsión persistentes como mayor informalidad, desempleo estructural y pérdidas de eficiencia social significativas. Aversión al riesgo y asimetrías de información en el mercado laboral latinoamericano post-pandemia. Como sabemos, la pandemia COVID-19 no solo fue un shock sanitario, sino creó una incertidumbre extrema, elevando la aversión al riesgo en empresas y trabajadores y amplificando asimetrías de información como selección adversa y riesgo moral. Eso contrajo el empleo formal entre un 15 a 20% según el Fondo Monetario Internacional 2020, en un contexto de alta informalidad, aproximando un 75% en el Perú. Los efectos de la incertidumbre, primeramente la incertidumbre sanitaria paralizó el mercado. Empresas redujeron sus operaciones entre un 80% según la OIT 2020. Posponiendo contrataciones, los trabajadores retrasaron las búsquedas de trabajo por el temor al contagio y optando por el autoempleo informal. En el caso del efecto de la demanda por trabajo, la aversión al riesgo se desplazó la curva a la izquierda, cayendo contrataciones formales en un 55% en el Perú, según Jiménez 2022, lo que generó el peso muerto del PBI en 1.5%. En el caso de los efectos de la oferta por trabajo, el salario de reserva subió, lo que redució la participación femenina de un 52% al 46%, según CEPAL 2021, y al 78% en informalidad en el Perú. Por otro lado, las asimetrías de información, en este caso la selección adversa, sesgó contrataciones, elevando el desempleo juvenil en un 40%. El riesgo moral
En subsidios como Reactiva Perú, malasignó los fondos en un 10 a 15% según Franqui y Vega en 2021. En los efectos de desigualdad, lo que causó que estos se multiplicaran desigualdades. Como ya mencioné, la participación femenina cayó de 68 a 49% por los cuidados y el desempleo juvenil. Continuando con la exposición, ahora voy a hablar sobre el rol de los bienes públicos y las externalidades. Analizaremos lo que son las fallas estructurales que hacen que nuestro mercado laboral sea vulnerable. Estas fallas se centran mayormente en la escasez de bienes públicos y el impacto de las externalidades, como salud y también la educación que degrada directamente el capital humano y reduce la productividad marginal de los trabajadores. Ahora veamos cómo impacta esto en la oferta y demanda de trabajo. En cuanto a la mala salud pública, es una externalidad negativa. El trabajador exige un mayor salario real para compensar el riesgo, lo que resulta en una contracción en la oferta laboral. En el punto 2, que es la mala educación pública o skill mismatch, reduce la productividad y genera una contracción en la demanda formal, pues las empresas no tienen incentivos para contratar, se puede decir, en sectores de valor añadido. Finalmente, podemos decir que la informalidad es nuestra externalidad negativa más crítica, ya que distorsiona costos al permitir que algunas empresas informales operen con un costo privado inferior al costo social. Esto es competencia desleal y provoca la caída también de la demanda formal. En resumen, podemos decir que la crisis de la COVID-19 expuso y aceleró el daño causado por estas fallas crónicas en el capital humano y en el entorno competitivo. En conclusión, la recesión post-pandemia generó una caída muy marcada del empleo y los salarios en el Perú. Los sectores más afectados fueron comercio, servicios y manufacturas, donde la demanda de trabajo se contrajo rápidamente, ocasionando despidos, reducción de horas y suspensión de contratos. Este impacto no fue igual para todos. Tanto jóvenes como mujeres y personas con trabajos informales fueron quienes experimentaron lo que serían las mayores dificultades, principalmente por tener menor protección laboral y mayor elasticidad en las ofertas de trabajo. También podemos decir que la informalidad se convirtió en el principal mecanismo de ajustes. Miles de personas ingresaron a actividades informales para generar ingresos mínimos, pero esto trajo consecuencias negativas, como los salarios por debajo del producto marginal del trabajo, falta de beneficios sociales y una productividad muy baja. Esto llevó a un equilibrio laboral muy poco eficiente, con altos niveles de subempleo y precariedad. En este contexto, la intervención del Estado fue fundamental. Programas como subsidios a la planilla, créditos garantizados y alivios tributarios ayudaron a evitar una caída aún peor en el empleo formal. Sin embargo, se concluye que en estas políticas deben ser focalizadas y temporales. Cuando las medidas se diseñan mal o se alargan demasiado, pueden generar distorsiones, dependencia empresarial y pérdida en la eficiencia social. Por eso la microeconomía señala que las intervenciones deben alinearse con los incentivos de las empresas y los trabajadores y aplicarse solo en los sectores donde realmente se ve el impacto. Finalmente, el análisis muestra que las políticas públicas deben adaptarse a la realidad del mercado laboral peruano, ya que este es heterogéneo y con fuertes diferencias entre regiones. Es necesario apoyar a las microempresas, reduciendo barreras de formalización, cerrando brechas de género y de juventud, impulsando la digitalización, mejorando la infraestructura, el acceso a Internet en zonas rurales y ofreciendo las oportunidades de capacitación, ya que este es esencial para reducir la desigualdad y lograr una recuperación más inclusiva y sostenible. En conclusión, a base de todo, podemos señalar que la salida de la recesión no solo depende de reactivar el empleo, sino de abordar los problemas estructurales del mercado laboral, combinando lo que es eficiencia económica, equidad social y sostenibilidad. Gracias.